Bienvenido al estanque de novelas. Capítulo 1. En una pequeña habitación, en el centro de una estrella, en un sistema solar de poco renombre, un hombre un poco gordito estaba acostado en la cama con los pies en el aire. Mientras se miraba los dedos de los pies sin saberlo, su mente vagaba por sus recuerdos de cualquier momento en que hizo algo interesante, aunque sea remotamente. Había cambiado de posición varias veces, y aunque con su cultivo era imposible que tuviera calambres, hizo todo lo posible para encontrar la posición más incómoda posible para que, en la improbable posibilidad de que finalmente tuviera un calambre, al menos algo relativamente interesante le hubiera pasado. Este hombre joven y desaliñado apenas tenía 12 ciclos elisianos y ya era uno de los fabricantes de tesoros más prometedores de la red elisiana. Como tal, se le confió la tarea de fabricar un tesoro increíblemente fuerte y extremadamente raro. Para acelerar el proceso de fabricación del tesoro, su cliente incluso le proporcionó acceso a la energía de protos de un universo recién formado, e incluso pagó una prima para asegurarse de que nadie más pudiera ingresar a este nuevo universo durante casi la mitad de un ciclo elisiano. Así es como este hombre joven, aburrido y sin calambres, se encontró solo trabajando el tramo más largo de su vida. Para ponerlo en perspectiva, ha estado trabajando sin parar durante 14.000 millones de años terrestres. Hace aproximadamente 1.500 millones de años, terminó de colocar los cimientos del tesoro, lo que significó que su trabajo restante, aunque importante, no requería tanta atención de su parte. Mientras estuviera dentro de cierto rango, podría continuar fabricando usando solo sus sentidos espirituales. Esto lo dejó relativamente libre para hacer lo que quisiera, pero al estar solo se aburría rápidamente. Había ideado muchas maneras de entretenerse. Su última y más grande idea fue fabricar múltiples tesoros con abundante energía espiritual hasta formar sus propias almas. Luego estableció muchas restricciones sobre estos tesoros espirituales y se aseguró de que siempre pudiera monitorearlos, así como también les proporcionó tareas arraigadas. Él los llamó sistemas. Finalmente, liberó los sistemas en el vasto universo. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar a que algunos de los habitantes de este universo los encontraran y su entretenimiento podría comenzar. El hombre volvió a colocarse con la espalda contra la pared, usando solo el costado de la cabeza y el hombro como apoyo. Todo lo que necesitaba hacer ahora era esperar. En la Tierra, en la ciudad de Nueva York, a la medianoche en Chelsea Waterside Park, un joven estaba sentado y mirando el cielo nocturno con melancolía. Estaba exhausto, no físicamente, sino mentalmente. Desde el punto de vista de un extraño, su vida iba bastante bien. Se graduó temprano de la universidad con honores y consiguió un trabajo de inmediato. En su tiempo libre, hacía pequeños videojuegos y solo los trataba como un pasatiempo hasta que un streamer en línea al azar subió un video viral enfurecido por lo horrible que era la mecánica de su juego. Eso hizo que más gente hiciera lo mismo. En el corto lapso de 4 días en los que ni siquiera estaba prestando atención a su juego, sus ventas se habían disparado y de la nada, de repente, ganó 1 centavo. Luego, una compañía de juegos le ofreció comprarlo y terminó vendiéndolo por poco más de $7 millones. Sí, desde un punto de vista externo, su vida iba muy bien. Para ser honesto, incluso él mismo tuvo que admitir que no había nada de lo que pudiera quejarse, pero de todos modos estaba aburrido de la vida. Socializar con amigos lo aburría. Su carrera lo aburría. Tomó algunos pasatiempos para tratar de encontrar algo interesante que hacer, pero nada funcionó. Recordó sus días de niño cuando todo estaba lleno de maravillas y todo lo emocionaba. Jugar era emocionante, conseguir ropa nueva era emocionante, conocer amigos era emocionante, incluso algo tan mundano como no perder un lápiz hasta que se agotaba por completo era emocionante. Lex dejó escapar un profundo suspiro antes de levantarse. Se estaba haciendo tarde y no tenía sentido quedarse afuera. Miró el cielo nocturno por última vez antes de regresar y vio una estrella fugaz. Ojalá algo divertido se me presentara, murmuró y se fue. Había pedido el deseo irónicamente ya que no creía en estrellas fugaces que concedieran deseos. Pero ya fuera coincidencia o destino, la estrella fugaz cambió de dirección y voló hacia Lex más rápido de lo que tenía sentido. La estrella fugaz no parecía sufrir ningún arrastre atmosférico y no emitió ningún sonido cuando se acercó a Lex, por lo que fue atrapado completamente desprevenido cuando algo lo golpeó en la parte posterior de la cabeza y lo dejó inconsciente. Cuando despertó, aturdido y confundido, escuchó un sonido en su cabeza. Asimilación completa. Sistema de lanzamiento. Bienvenido a Medianoche Inn. Designación del anfitrión.
El posadero capítulo 2. La voz era fuerte y extremadamente clara. Sacudió a Lex para despertarlo de su estado de somnolencia y descubrió que había estado acostado en la acera toda la noche. Frotándose la cabeza dolorida, miró a su alrededor pero no pudo encontrar quién le había estado hablando. Rápidamente descartó la voz de su mente y se aventuró hacia su casa con una ligera alarma. No podía recordar muy bien lo que estaba haciendo por última vez, pero estaba seguro de que no tenía intenciones de tomar una siesta en la acera, y no pudo evitar pensar en todas las enfermedades o dolencias que lo harían perder el conocimiento. ¿Tuvo algún tipo de convulsión? Ese no era el tipo de emoción que buscaba en la vida. Cuando llegó a su apartamento, rápidamente fue al baño y se desnudó para observar su estado. Unos pocos moretones leves en su cuerpo sugirieron que se había caído al suelo de manera bastante abrupta y bastante fuerte cuando se desmayó. Me disculpo por eso, Lex escuchó una voz en su cabeza, y ante él apareció una pequeña mujer flotante que se parecía increíblemente a la heroína de la película Spider-Man. Realmente no hay una forma segura de asimilación diseñada en tu cuerpo. En mi opinión, un gran defecto de diseño. ¿Qué? Lex gritó alarmado y cayó hacia atrás. Miró a la pequeña mujer flotante en estado de shock. No estaba asustado, pero la aparición de una diminuta mujer flotante le había dado bastante miedo. Dios mío, el manual de aclimatación del anfitrión tenía algo sobre reacciones como esta. Déjame ver. Sí, es necesaria una presentación personal. Permítanme presentarme, soy el avatar de realidad aumentada proporcionado por Midnight Team para su aclimatación. Durante el proceso de asimilación entre Midnight Team System y usted, un análisis de sus recuerdos proporcionó la plantilla para definir el mejor método de interacción, con la mayor facilidad de uso, entre usted y Midnight Team. El escaneo mostró un aumento reciente en su afición a las novelas con un sistema, por lo que es una plantilla que se eligió para la asimilación. El escaneo también mostró que tienes la mayor afinidad por este personaje femenino y, por lo tanto, el avatar se creó con ella como modelo. Este es un proceso irreversible. En resumen, ahora tienes un sistema y yo soy su avatar. Puede hacerme cualquier pregunta relacionada. Lex, que estaba en el piso del baño sin camisa, miró a la pequeña mujer flotante con la boca abierta. Le tomó unos momentos procesar todo lo que ella tenía y murmuró para sí mismo. ¿Me estoy volviendo loco? Lo siento, respondió la mujer flotante, quise decir que puedes hacerme preguntas relacionadas con Midnight Team. No tengo conocimiento de tus facultades mentales. ¿Le gustaría que muestre su estado para que lo revise? Lex miró a la mujer flotante con la sensación de que se habían burlado de él. Se recogió y se sacudió el polvo, su rostro inexpresivo. Caminó hacia la cocina donde sacó una caja de jugo de manzana y se sirvió un poco. Se sentó cómodamente en un sofá y miró fijamente a la mujer flotante durante algún tiempo, mientras sorbía lentamente su jugo. Sus pensamientos estaban ocultos, o eso imaginaba mientras sus expresiones cambiaban de vez en cuando mientras se perdía en sus pensamientos. A veces miraba a la mujer flotante con el ceño fruncido, a veces con una sonrisa peculiar y a veces se aturdía mucho en sus pensamientos. ¿Qué hace el sistema? Finalmente preguntó, recomponiéndose. El Midnight Team es un establecimiento universal que brinda alojamiento, sustento, entretenimiento, seguridad y otras instalaciones a quienes deseen aprovecharlas. El universo es un lugar peligroso, pero también próspero, y los clientes de Midnight Team son variados, desde viajeros cansados hasta aventureros, desde aquellos que están perdidos hasta aquellos que buscan el cambio. The Midnight Team es el establecimiento hotelero universal de mayor renombre en todo el universo. Tenga en cuenta que actualmente Midnight Team es el único establecimiento hotelero universal en este universo. Lex sintió ganas de palmear la cara cuando escuchó esa última declaración. Así que básicamente quieres que administre un hotel para los viajeros del universo. Supongo que no hace falta decirlo, pero ¿eso significa que hay extraterrestres? Preguntó. Eso es correcto, respondió la mujer flotante con entusiasmo. Pero hay mucho más que eso. Midnight Team tendrá muchas más características y comodidades a medida que aumente su autoridad. Actualmente, Midnight Team no tiene existencia física y dependerá de usted desarrollarlo. Serás guiado a través de misiones sobre cómo subir de nivel. Lex tomó un sorbo de su jugo de manzana mientras procesaba todo lo que le acababan de decir. Había una pequeña parte de él que pensaba que sufría de demencia o Alzheimer o algo así. Nunca había estudiado medicina, por lo que no tenía claro cuáles eran esas enfermedades o cómo se presentaban, pero en esencia pensó que podría haberse vuelto loco.
Pero en su mayor parte creía lo que le decía la mujer flotante, e incluso si se estaba volviendo loco, no había mucho que pudiera hacer al respecto ahora. Lo mejor era disfrutar lo que pudiera antes de que alguien lo encerrara en un manicomio. Entonces, ¿cómo te llamo? ¿O también vas por Midnightin? Puedes llamarme Mary Jane, o Mary para abreviar, tomado de tus recuerdos como parte de tu primer enamoramiento de la infancia. Solo su establecimiento y el sistema se nombran como Midnightin, llamado así por el momento en que encontró el sistema por primera vez. Lex se sonrojó levemente por la vergüenza. ¿No era esto tomar los nombres demasiado arbitrariamente? Pero con la convención de nomenclatura de las novelas de sistema que seguían tendencias como Little Black y Little White, no estaba demasiado sorprendido. Muy bien, Mary, dijo el nombre vacilante, ¿de dónde vino el sistema? ¿Por qué me eligió a mí? A partir de ahora su autoridad es insuficiente para conocer el origen del sistema. En cuanto a por qué te eligieron, un análisis exhaustivo de varios factores como el coeficiente intelectual, la suerte, la competencia, etc. En todo tu mundo hizo que el sistema se retrasara momentáneamente, durante el cual el sistema se estrelló contra ti e inició la asimilación. Mary se sonrojó al contar los detalles y miró hacia el techo como si el cuadro más hermoso del mundo estuviera sobre él. Lex le dio una palmada en la cara. Era mejor no insistir en estas cuestiones filosóficas como por qué. Lo importante es que el sistema está aquí ahora. ¿Alguien más puede verte? Preguntó. No, hasta el momento no has desbloqueado la capacidad de proyección. Sin embargo, es una posibilidad. Además, nadie puede escucharme y usted puede comunicarse conmigo a través de sus pensamientos y puede darme órdenes complejas para que las lleve a cabo mientras usted puede estar concentrado en otras tareas en tiempo real. Solo puedo ayudar con las tareas relacionadas con Midnightin. Después de un momento de pensar si Lex tenía alguna otra pregunta que quisiera hacer, dijo, está bien, entonces es hora de ponerse a trabajar. Muéstrame mi panel de estado. Con mucho gusto, respondió Mary y la saludó con la mano y apareció un panel flotando frente a él. Nombre: Lex Williams, edad 23, sexo masculino, nivel de cultivo mortal, salud subóptima, tumor cerebral en desarrollo, músculos dañados, articulaciones dañadas, sistema digestivo debilitado, pulmones debilitados, corazón debilitado, adicción leve a la nicotina. Seleccione para mostrar la lista completa. Puntos de medianoche. 0 posada de medianoche, nivel 0 inventario. Paquete de inicio misión. Abre el paquete de inicio. Observación. Tu historial de YouTube es más vergonzoso que tu historial de búsqueda en Internet. Capítulo 3: Tumor cerebral. Lex exclamó en estado de shock. Sí, respondió Mary, según un escáner de cuerpo completo, tiene un tumor cerebral en desarrollo que ha estado interfiriendo con la química cerebral normal. Según mi deducción, esto es lo que ha sido el principal responsable de tu estado de desmotivación durante los últimos 8 meses. Aparte de esto, su cuerpo sufre varias dolencias menores como resultado de una dieta deficiente, falta de ejercicio y otros factores ambientales. Sin embargo, esto no es motivo de preocupación. Aunque la tecnología en su planeta no puede brindarle tratamiento sin inconvenientes, en el universo esto no es más que un problema leve. De hecho, en algunas civilizaciones galácticas desarrolladas, esto ni siquiera se considera un problema médico, ya que los alimentos y bebidas normales en esas civilizaciones pueden resolver este problema. En realidad, simplemente elevar tu nivel de cultivo también puede curarte. Lex se sintió aliviado al escuchar a Mary, pero de repente se sintió increíblemente motivado para iniciar Midnightin. Aunque Mary dijo que no era motivo de alarma, él estaba increíblemente alarmado. Abre el paquete de inicio. Apertura del paquete de inicio abierto, ha recibido. Permiso de construcción inicial, 5000 pies cuadrados, 2 pisos, interfaz de diseño de Midnightin, vestimenta de anfitrión 2A y certificado de arrendamiento de 1 mes. Monóculo de lujo, convertidor de idioma universal, zapatillas de baño, cuchillo de mantequilla de autodefensa a 3 boletos dorados, 500 puntos de medianoche. Lex sacó 10 artículos del paquete, y aunque todavía estaba mayormente lleno de ansiedad, se arrastró un tinte de emoción. Seleccionó los artículos para ver sus detalles. Permiso de construcción inicial. Un permiso que le permite al anfitrión diseñar el edificio y el diseño de Midnightin sin gastar puntos de medianoche. Las opciones de decoración y diseño son limitadas y el plano final debe contener un muro delimitador, un vestíbulo, un restaurante, un salón, 3 habitaciones y un área para sentarse al aire libre. El edificio puede tener un nivel adicional después del nivel del suelo. Interfaz de diseño de Midnightin.
Una vez que se ha establecido la posada, toda expansión, renovación y redecoración debe ser realizada manualmente por el anfitrión. La interfaz permitirá al anfitrión llevar a cabo esas funciones al costo de Midnight Points. Vestimenta de anfitrión. El Midnight Team tiene muchas funciones y características que el anfitrión puede usar sin problemas cuando usa el atuendo de anfitrión dentro de las instalaciones del Inn. De lo contrario, el uso de estas funciones tendría que realizarse manualmente paso a paso a través del sistema Porost. Tenga en cuenta que el atuendo de anfitrión también tiene una característica de diseño, por lo que su apariencia se puede modificar de acuerdo con el tema de la posada, y también tiene una característica invulnerable, lo que significa que no puede sufrir daños. Tenga en cuenta que el atuendo no sirve como elemento de defensa para el anfitrión. Tenga en cuenta que, para proteger la identidad de los anfitriones, el atuendo contiene el efecto Clark Kent, lo que significa que los huéspedes que hayan visto al anfitrión con el atuendo no lo reconocerán si se encuentran con él fuera de la posada. El atuendo no puede salir de la propiedad del hostal. 2. Hay certificado de arrendamiento de 1 mes. Dirigir un establecimiento requiere un gran personal con diversas habilidades. Este certificado permitirá al usuario alquilar 2 IA altamente calificadas y competentes que seguirán las demandas de los anfitriones. El anfitrión tendrá que hacer otros arreglos para cuando venza el certificado. Monóculo de lujo. El prestigio de la posada lo lleva el anfitrión. Se espera que el anfitrión se encuentre con varios tipos de clientes y situaciones y puede necesitar ayuda para identificar diferentes artículos o materiales. Tenga en cuenta que la base de datos del monóculo está vacía y debe ser completada por el host. La base de datos se puede llenar ingresando datos manualmente, leyendo nuevos datos mientras tiene el monóculo equipado o conectándolo a otra base de datos. El monóculo puede recuperar datos de cualquier formato. Convertidor de idioma universal. Un pequeño dispositivo que analiza el lenguaje en función de varios factores. Se puede colocar en el anfitrión como un tatuaje detrás de la oreja y se puede traducir al anfitrión en tiempo real. El anfitrión escuchará todo en inglés y los demás escucharán al anfitrión en su idioma nativo. Zapatillas de baño. Entrar en diferentes áreas requiere diferentes tipos de preparación. Equipe las zapatillas de baño mientras sale de la posada en entornos extraños para protegerse de entornos peligrosos. Tenga en cuenta que la zapatilla solo brinda protección contra el medio ambiente y no actúa como un elemento defensivo. Cuchillo de mantequilla de autodefensa. El universo es un lugar peligroso y no todos los invitados vienen con intenciones honestas. El cuchillo de mantequilla de autodefensa se puede usar para matar instantáneamente a todos los seres del reino de la fundación y por debajo. El cuchillo de mantequilla tiene una función secundaria de intimidación, que es dejar que otros piensen que el anfitrión es tan fuerte que puede matar con un simple cuchillo de mantequilla. El cuchillo de mantequilla tiene una función terciaria, que es que los seres en el reino de Naxent apreciarán que los anfitriones elijan sus cubiertos y lo considerarán como un cuchillo de mantequilla real. El cuchillo de mantequilla no puede salir de la posada. El cuchillo de mantequilla se puede actualizar. Aumente la autoridad para obtener instrucciones sobre cómo actualizar el cuchillo de mantequilla. 3 boletos dorados. La ubicación física de la posada es un secreto, pero sus puertas se pueden abrir desde cualquier lugar. Con un boleto dorado, el anfitrión puede elegir un mundo donde las entradas a la posada pueden generarse al azar. 500 puntos de medianoche. El anfitrión abrió un paquete de inicio, no un paquete de niñera. Utilice los puntos en la tienda Midnight para resolver todos los problemas varios. Actualización de misión. Misión completa. El host es recompensado con nada. Observaciones. No obtienes recompensas por hacer algo tan básico como respirar. Nueva misión. Desarrollar Midnight Team. Lex levantó una ceja ante la actitud atrevida del sistema, pero la ignoró. Al leer los detalles de cada elemento, su atención se centró en algo que acababa de pasar por alto. ¿Cuáles son los niveles de cultivo? Preguntó, aunque tenía una idea básica. En el vasto universo existen muchos tipos de formas de vida, cada una con diferentes capacidades y estructuras de poder. Algunos son naturalmente lo suficientemente fuertes como para atravesar el universo, mientras que otros son tan débiles que mueren después de haber sido expuestos a una ráfaga de viento. El proceso de mejorar uno mismo para que se vuelvan más fuertes y puedan interactuar con un nivel superior de existencia se conoce como cultivo. Los primeros niveles de cultivo son Mortal, Body Tempering, Key Training y Foundation Realm. Para obtener más información sobre los niveles de cultivo, aumente su autoridad. ¿Cómo puedo aumentar mi nivel de cultivo?
Lex preguntó. No puedo responder a esta pregunta. Solo tengo conocimiento específico de cosas relacionadas con Midnightin. Comprender los niveles de cultivo es relevante para los clientes, por lo que tengo algunos conocimientos básicos, sin embargo, no tengo información sobre cómo alterar el nivel de poder de alguien. Solo puedo sugerirle al anfitrión que complete misiones y acumule puntos de medianoche. Los Midnight Points se pueden usar para canjear varios artículos y premios. Bastante estándar, pensó Lex para sí mismo. Después de repasar mentalmente todos los artículos que recibió así como sus usos una vez más, se preparó para comenzar. Tenía que admitir que, a pesar de su ansiedad por su tumor cerebral, sintió un dejo de emoción que no había sentido en mucho tiempo. ¿Cómo retiro un artículo?, preguntó. Se pueden retirar simplemente con pensarlo. Todos los artículos que le entregue la posada se almacenan en la posada y pueden almacenarse o retirarse a voluntad. Con un pensamiento sacó su monóculo y lo apreció de cerca. De un vistazo, no tenía nada de mágico, un fino borde dorado con un pequeño lazo en el costado por el que pasaba una pequeña cadena de oro. Después de mirarlo por un rato, se lo puso sobre el ojo izquierdo. Base de datos vacía apareció en su visión flotando en el aire, pero de alguna manera las palabras no obstruyeron su visión ni lo distrajeron en lo más mínimo. Era como si en lugar de tener que leer las palabras, la información pasara directamente a su cerebro. Lex asintió levemente antes de quitarse el monóculo y caminar hacia su PC. El monóculo, como si ya entendiera sus intenciones, salió de sus manos y aterrizó limpiamente encima de él. El final de la cadena se transformó en un puerto USB que encajaba en la computadora. Apareció una ventana emergente en su pantalla que decía actualizando base de datos. Todo fue bastante conveniente, Lex solo se preocupó por cuál podría ser su factura de internet después de que terminara la actualización. En teoría, tenía datos ilimitados, y esa teoría probablemente iba a ser puesta a prueba. Con otro pensamiento, apareció en su mano un papel tamaño A4 que tenía impresa audazmente la palabra permiso. Después de un momento, la hoja de papel comenzó a brillar intensamente y cuando finalmente recuperó la vista, se encontró flotando en el aire. A su alrededor había un mar interminable de nubes y directamente debajo de él una parcela de tierra que pertenecería a su posada. Con otro pensamiento, la interfaz de diseño de Midnightin apareció a su alrededor. Como en un videojuego, apareció un panel en el lado izquierdo de su campo de visión con iconos como construcción, paisajismo, fauna, flora, mobiliario, decoración, clima y muchos más que no podía ver en detalle porque estaban atenuados. La emoción en su corazón que había sido un pequeño matiz ahora se expandió y lo abrumó. Ahora, ¿cómo debería diseñar su posada? ¿Qué tipo de escenas increíbles traerá para sus invitados de todo el universo en su establecimiento? Y, lo que es más importante, ¿habrá panqueques? Capítulo 4. Los pensamientos de Lex se volvieron locos durante unos minutos antes de que finalmente se obligara a sí mismo a calmarse. Los videojuegos que le permitían dejar volar su imaginación siempre fueron sus favoritos, razón por la cual había perdido incontables horas en juegos como Minecraft. Pero demasiada libertad, demasiadas opciones, tenían su propio problema que muchas veces lo llevó a iniciar varios proyectos a la vez sin terminar ninguno. Pero había aprendido de sus errores y sabía que era mejor moverse sistemáticamente que al azar. Su primera decisión, antes de colocar un solo bloque de piedra, fue cómo diseñaría su posada. Obviamente, la presentación era una gran parte de su win y necesitaba una dirección clara para trabajar. Entonces, ¿cuál será? Debería diseñar su posada como una mansión señorial, con torres en los muros que lo delimitan, torreones y buhardillas con grandes vidrieras visibles en el edificio y esculturas reales que salpican los jardines. ¿O debería ir en una dirección diferente y diseñarlo como el palacio de un jeque árabe, lleno de torres con cúpulas ojivales y arcos de cebolla alrededor, diseños geométricos con incrustaciones de oro y caligrafía? A decir verdad, a pesar de sus grandes pensamientos, no sabía casi nada sobre arquitectura o diseño y todo lo espectacular que había hecho en los videojuegos se logró eligiendo diseños que le gustaban en línea y mezclando y combinando hasta que estaba satisfecho. Ese también era su plan para esto, pero ¿cuál debería ser su tema? Después de pensar por un tiempo, se decidió por hacer algo como lo que imaginó que sería una mansión de lords, no es que supiera específicamente cómo debería ser. Había visto un par de fotos del Palacio de Birmingham en línea, tal vez eso es a lo que debería apuntar. Su decisión se basó en el hecho de que el invierno estaba en el horizonte y cuando imaginó la comodidad en un clima frío, eso es lo que pensó. Con su decisión tomada, se puso a trabajar.
Al principio pensó que tendría que arrastrar y soltar elementos de los paneles como lo hacía en los juegos, pero descubrió que diseñar usando la interfaz era mucho más intuitivo que eso. Con solo sus pensamientos de cómo quería que todo se pareciera a la posada, comenzó a tomar forma, y cuando sus pensamientos se salían de los límites de lo que estaba permitido, o lo que le costaría a Midnight Points, instantáneamente se daría cuenta y alteraría sus pensamientos. El muro delimitador estaba hecho de adoquines, aunque cada pieza era uniforme en tamaño y altura. El muro tenía 12 pies de alto y 8 pies de ancho, con una pasarela en la parte superior donde supuestamente los guardias patrullarían, o los invitados vendrían a admirar la vista. Una gran puerta de madera en forma de arco estaba enmarcada en el centro de la pared frontal, con un camino empedrado que atravesaba un jardín hacia una pequeña mansión. A pesar de los deseos de Lex, no había estatuas en los jardines, ya que costaban puntos de medianoche, que quería evitar usar por el momento. El camino, que por lo demás era recto, terminaba en una rotonda justo en la escalera, que era la entrada a la mansión. La entrada conducía a un gran salón que también servía de vestíbulo. Se colocó una larga barra de madera en el extremo opuesto donde el anfitrión saludaría principalmente a un invitado. Justo al lado del bar había una escalera que conducía desde la planta baja hasta el primer piso donde se encontraban 3 habitaciones, cada una equipada con una cama tamaño king, un pequeño vestidor, 2 mesas auxiliares, una cómoda y algunas sillas también. Como baño individual. A la derecha del vestíbulo había una habitación que serviría como sala de estar, donde los invitados podían relajarse o mezclarse, amueblada con cómodos muebles de madera, la mayoría frente a la chimenea donde se encendía un fuego perpetuamente, aunque a través de alguna magia no desprendía nada. Ceniza o fuerte calor, en cambio, solo desprendía calor. A la izquierda del vestíbulo estaba el restaurante, que aún conservaba los elegantes muebles de madera pero en un ambiente más informal. Al lado de la escalera había una puerta que salía hacia la parte trasera del camino donde el jardín estaba diseñado con algunas colinas suaves, en contraste con los jardines rectos en el frente, y estaba salpicado de tumbonas y un par de columpios de jardín grandes. Lexa había querido agregar algo de flora y fauna, como algunos pájaros, ardillas y árboles, pero cada uno costaba Midnight Points, y aunque parecían baratos en este momento, no sabía para qué más necesitaría esos puntos ni qué tan fácil o difíciles eran de ganar, así que se controló. Todo lo que tenía la posada, en cuanto a estructura y mobiliario, salía gratis con la licencia de obras. ¿Qué te parece, María?, preguntó mientras miraba hacia la posada. Sintió un poco de orgullo cuando pensó en cómo todo esto era suyo ahora. La posada cumple con los requisitos básicos para su funcionamiento. Puede satisfacer cómodamente las necesidades básicas de los huéspedes hasta el entrenamiento Ki, y es aceptable para los huéspedes del reino de la fundación. ¿Qué pasa si hay un invitado sobre Fundación Realm? El anfitrión no tiene la autoridad necesaria para hacer preguntas relacionadas con nada en o por encima del reino de la fundación, respondió alegremente. Lex asintió, ya lo esperaba. A continuación, sacó su certificado de arrendamiento de 2 y lo aplastó. El certificado comenzó a brillar y se dividió en 2, convirtiéndose lentamente en 2 figuras, un hombre viejo pero delgado y una mujer joven que parecía un poco mayor que Lex. El anciano tenía el pelo gris y un bigote espeso y gris y vestía un traje. La mujer tenía el cabello atado en un moño y estaba vestida de manera similar. Saludos, mesero, somos sus asistentes de IA. Por favor avísenos, hablaron al unísono. ¿Cómo se llaman y en qué me pueden ayudar?, preguntó. Podemos gestionar todas las tareas que nos asigne, desde cocinar, limpiar, entretenimiento, gestión, jardinería o cualquier otra cosa que se le ocurra. Tenga en cuenta que si necesita que luchemos, debe saber que nuestro nivel de combate está por debajo del de un niño humano promedio. En caso de que nos pidas que asaltemos una gallina, lo haremos sin dudarlo y, si la suerte nos favorece, podremos volver con vida, por lo demás no podemos decir nada. Actualmente no tenemos ningún nombre, por favor guíenos, respondieron al unísono nuevamente. Los labios del ex se torcieron. El Midnight Team estaba realmente interesado en no brindarle ninguna ayuda para mantenerse a salvo, ¿no? ¿Qué se suponía que debía hacer si se encontraba con un invitado violento con un alto nivel de cultivo? Bueno, al menos tenía el cuchillo de mantequilla. Muy bien, serás Gerard y tú Velma, le habló al anciano y a la joven respectivamente. Velma, deberías quedarte en el vestíbulo y recibir a los invitados. Gerard, te encargas de cualquier solicitud que tengan los invitados. Realmente no puedo pensar en mucho más, así que les daré más trabajos a medida que surjan. Ambas ya asintieron.
¿Hay algo más que deba hacer, Mary, o debería usar los boletos dorados ahora? Puedes usar los boletos dorados. La primera selección de boletos está fijada para el mundo de origen del anfitrión, sin embargo, para los demás, puede seleccionar un mundo según su autoridad. Al elegir un mundo, el anfitrión debe tener en cuenta su capacidad actual al recibir invitados. Tenga en cuenta que el anfitrión solo puede usar un boleto dorado por semana. Lex asintió de nuevo, un instinto por ahora, e invocó un boleto dorado. Era pequeño, del tamaño de la palma de su mano, y tenía impreso Midnight Inn en letras negras en negrita. Era una pena que tuviera que esperar una semana antes de poder comenzar a visitar otros mundos, ya que el primero uniría la posada con la Tierra, pero Lex podía soportarlo. Lleno de emoción y ansiedad, rompió su primer boleto dorado en dos. Las piezas comenzaron a brillar y a desaparecer como arena deslizándose entre sus dedos. Actualización de misión. Misión completa. El anfitrión es recompensado con Midnight Inn nivel +1. Observaciones. Tu viaje acaba de comenzar, no te desanimes. Nueva misión. Recibe a tu primer invitado. Lex levantó una ceja ante la notificación y luego le preguntó a Mary, ¿qué significa el aumento en el nivel de Midnight Inn? Representa el nivel de autoridad que tienes. Cuanto más alto sea el nivel de la posada, más acceso tendrá a las diversas cosas que el sistema puede hacer por usted. Lex asintió, era como supuso, y echó un vistazo a su estado actualizado. Nombre: Lex Williams. Edad: 23. Sexo masculino. Nivel de cultivo: mortal. Salud: subóptima, tumor cerebral en desarrollo, músculos dañados, articulaciones dañadas, sistema digestivo debilitado, pulmones debilitados, corazón debilitado, adicción leve a la nicotina. Seleccione para mostrar la lista completa. Puntos de medianoche: 500. Posada de medianoche. Nivel: un inventario: zapatillas de baño, cuchillo de mantequilla de autodefensa, 2 boletos dorados, atuendo de anfitrión. Misión: recibe a tu primer invitado. Observación: tu espalda tiene más pelo que tu pecho. Disfrute de un poco de cuidado personal y no humille a Midnight Inn. Ya estaba hecho, todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. Mientras tanto, tal vez debería mirar todas las cosas que podría hacer con Midnight Points. Y trate de no concentrarse en el comentario. Capítulo 5. En algún lugar de la Tierra, en un pequeño pueblo rodeado de tierra en su mayoría estéril, un gato negro estaba sentado cómodamente en el techo de un cobertizo. El aire frío de la noche no pareció molestarlo mientras miraba a los aldeanos, como si inspeccionara su reino y su gente. Los aldeanos estaban reunidos alrededor de una fogata y se mezclaban unos con otros en un ambiente cálido y alegre. La vida era dura pero agradable. El gato bostezó como si se relajara después de un duro día de trabajo y estaba listo para continuar con su siesta cuando de repente notó un brillo dorado a su lado. Cuando se giró para mirar, vio una puerta dorada flotante en el aire a su lado, y desde allí el gato sintió un aura cálida e invitante. La curiosidad llenó los ojos del gato y lentamente se levantó. Lex estaba sentado cómodamente en una silla de jardín en el jardín trasero, bebiendo una limonada fría mientras miraba a través de Midnight Store. Se había cambiado de su ropa normal a su atuendo de anfitrión que, por ahora, parecía un traje de 3 piezas. Era sorprendentemente cómodo y notablemente halagador para su figura, sin mencionar que lo llenaba de un poder increíble. En realidad, Lex no sabía lo increíble que era el poder, pero usando el traje podía teletransportarse a cualquier parte de la posada con un pensamiento y era emocionante. Aparte de eso, el traje también le trajo una increíble cantidad de conciencia y Lex instantáneamente se llenó de todo el conocimiento sobre la posada y todo lo que hay en ella. Lo primero que supo fue que la posada requería un gasto mensual de 25 puntos Midnight, y era un gasto fijo que no podía evadir. Incluía una variedad de artículos misceláneos necesarios para el uso de las posadas que Lex había pasado por alto por completo, como cubiertos, ropa de cama para las habitaciones, toallas, jabones y champús, aromas, artículos para el servicio de habitaciones, mantenimiento general, así como comestibles y varias otras cosas que le dieron a Lex un dolor de cabeza. Fue extremadamente afortunado que la posada cubriera estas cosas automáticamente o Lex nunca hubiera pensado en ellas hasta que fuera demasiado tarde, y no quería imaginar las consecuencias. Le pidió a Velma que le trajera una limonada y un refrigerio porque quería probar sus habilidades culinarias y estaba extremadamente satisfecho con los resultados. Fue un momento de inmenso placer para él hasta que recibió la notificación de que le habían descontado un punto de medianoche como pago de la comida.
Estaba estupefacto, pero afortunadamente Mary le informó que este pago cubriría su comida por el resto del mes, siempre y cuando solo comiera comida normal en lugar de comida para espíritus. También se le informó que el concepto y la división de la comida espiritual se tomaron de su comprensión de las novelas, lo que significa que era comida que podría ayudar a alguien con su cultivo. Desde entonces, ha estado explorando el mercado de medianoche para ver exactamente lo que podría ofrecer. Muchas pestañas estaban atenuadas, pero las actualizaciones de la sección IN estaban disponibles y tenían opciones como una tienda de regalos que costaba 325 puntos de medianoche, una sala de recuperación por 500 puntos, un invernadero por 425 puntos y una sala de meditación por la friolera de 1200 puntos. Mary le informó que una vez que comprara una de estas actualizaciones, podría comprar más cosas para llenarlas, que luego podrían venderse a los invitados. Eso llevó a otra pregunta que Lex nunca había considerado: ¿cómo cobraría los pagos de sus invitados? Otra cosa importante que pasó por alto. Esto fue un poco más complicado. El universo no tenía una moneda unificada que pudiera usarse para que la posada analizara a cada huésped y juzgara qué forma de moneda podían pagar, como las míticas piedras espirituales, pero en lo que respecta a Lex, la cantidad siempre estaría en puntos de medianoche. Por ejemplo, si un huésped quisiera quedarse en una de sus habitaciones por una noche, Lex le pediría 50 puntos de medianoche, pero oiría a Lex pedirle cualquier moneda que fuera relevante para él, ya fueran dólares, piedras espirituales u otra cosa. Además, el pago por la duración de la estadía de un huésped debía realizarse por adelantado, mientras que los pagos realizados por las cosas que el huésped compró, como artículos o servicios, debían realizarse en el momento de la transacción. Lex asintió para sí mismo y estaba a punto de comenzar a buscar qué más podía obtener del mercado de medianoche, cuando de repente recibió una notificación del sistema. Un huésped ingresó a la posada. Por favor, reciba al invitado. Lex saltó de la silla de jardín alarmado y rápidamente resumió tanto a Velma como a Gerard. Asegurándose de que todos lucieran presentables de un vistazo, rápidamente los teletransportó a todos a la puerta. Con una sonrisa de bienvenida en su rostro, Lex estaba listo para saludar a su primer invitado, pero lo que vio lo congeló al instante. Un toro blanco avanzaba lentamente por la carretera principal, con una litera atada a su lomo. Un gato negro estaba sentado en la litera, su pose llena de majestuosidad mientras inspeccionaba la tierra a su alrededor. Cuando el toro finalmente alcanzó a Lex, el gato miró a Lex de arriba a abajo, como si estuviera inspeccionando bienes, y finalmente habló. ¿Qué es este lugar, que ahora ha aprovechado el honor de mi presencia? La voz de la gata era femenina y dulce de escuchar, pero llena de poder y exigencia de respeto. Lex salió de su estupor y miró al gato. Junto a su cabeza pudo ver algunas palabras flotantes. Nombre. Vaste nivel de potencia. Demasiado alto para que el anfitrión lo vea, especies. Nivel de prestigio de Midnightin. Aún no disponible. El toro también mostró su información. Nombre. Falag. Nivel de potencia. Demasiado alto para que el anfitrión lo vea, especies. Nivel de prestigio de Midnightin. Aún no disponible. ¿Qué demonios era esto? ¿Era esta una criatura de la tierra? ¿Un gato parlante con un cultivo demasiado alto para que él lo vea? Además de eso, incluso el toro que montaba el gato era demasiado poderoso para que él lo detectara. No tenía una idea clara de qué nivel de cultivo sería demasiado alto para que él lo viera, pero estaba seguro de que era similar a un monstruo mucho más allá del nivel de la fundación al que se extendía su autoridad. Lo que sea, un invitado era un invitado, no debería discriminar ya que sus futuros invitados serían extraterrestres. Bienvenido invitado al Midnightin, dijo Lex con voz tranquila y segura. The Midnightin es un refugio para el viajero cansado del universo, un lugar donde puede descansar y disfrutar antes de continuar su viaje. Puedes llamarme el tabernero. El gato Bastés miró fijamente a Lex por un momento, como si contemplara lo que había escuchado, antes de continuar preguntando. Tu posada me trajo de la tierra a un nuevo espacio, posadero, ¿puede enviarme también a un espacio diferente que deseo? ¿Visita? Lex se congeló de nuevo, sin saber cómo responder, pero el atuendo de anfitrión que estaba completamente en sintonía con la posada le dio la respuesta. Desafortunadamente, no brindamos tales servicios de transporte en este momento. Los invitados deben regresar al área de donde vinieron. Esto es para evitar que los invitados poderosos interfieran con otros mundos. Estoy seguro de que un invitado tan noble como tú puede entender. La voz de Lex todavía era bastante profesional, pero por dentro se preguntaba cómo un invitado podía interferir con un mundo entero.
Lástima, olvidé un collar en Osad la última vez que estuve allí, esperaba ir a recuperarlo. Independientemente, muéstrame qué comodidades ofreces. Estoy bastante interesado en este lugar, mi padre me ha dejado en la tierra durante demasiado tiempo. Por favor, sígueme, dijo Lex mientras guiaba el camino hacia la posada. Internamente, sus emociones eran una mezcla de ansiedad y excitación, y en circunstancias normales no habría sido capaz de mantener tal compostura, pero parecía que ayudarlo en ese sentido era una característica oculta del traje. Bastet estaba bastante intrigado por esta nueva área que había encontrado. Cuando vio la puerta dorada flotante, fue solo curiosidad, pero tan pronto como se acercó, se llenó de energía espiritual pura. Estaba tan emocionada que no pudo controlar su emoción momentáneamente y provocó un terremoto masivo. Afortunadamente se recuperó rápidamente y salvó a sus adoradores. No obstante, decidió de inmediato que tenía que seguir la puerta, había pasado demasiado tiempo en la tierra estéril y esta era su oportunidad de escapar. Uno debe entender, no es que la tierra en sí misma no tuviera energía espiritual en absoluto, sino que la calidad y la concentración eran demasiado bajas y carecían de ciertas cualidades que la dejarían sin importancia para las de su cultivo. La energía espiritual proveniente de la puerta no tenía una concentración demasiado alta, pero su calidad era mucho mejor que la de la tierra y, lo que es más importante, no carecía de ciertas cualidades que ella necesitaba. Rápidamente llamó a su mayordomo Falak, quien había asumido la apariencia de un toro, reunió todas sus pertenencias y las siguió a través de la puerta. La puerta conducía a lo que parecía ser una mansión con amplios jardines abiertos y un cielo azul claro. A primera vista, parecía un poco vacío y tranquilo, sin árboles ni flores, ni pájaros ni insectos, ni personas u otras formas de vida visibles, pero nada de eso le importaba a Bastet, porque el aire estaba lleno de energía espiritual. Aunque estaba muy lejos de la densidad del palacio de su padre, era como el cielo después de venir de la tierra. Ya había comenzado a recuperar algo de su fuerza, y si pudiera quedarse aquí por algunas décadas, podría recuperarse por completo. En ese momento ella podría dejar la tierra por su cuenta. Mientras se deleitaba en sus pensamientos y Falak avanzaba lentamente por el camino, 3 humanos aparecieron en su camino, sorprendiéndola. No sintió ningún movimiento en la energía espiritual a su alrededor, lo que significaba que aparecieron usando otros medios, lo que la intimidó un poco. Observó a los 3 humanos y descubrió que 2 de ellos eran completamente normales, mientras que el tercero, que era un hombre joven, emitía un aura de autoridad incuestionable, pero al mismo tiempo una amabilidad acogedora. Después de un breve intercambio, el joven explicó que se trataba de una posada, para deleite de Busters. Decidió inmediatamente que debía quedarse el mayor tiempo posible. Lo estás escuchando en el estanque de novelas. Capítulo 6. Lex llevó al gato Bastet al vestíbulo y le dio un recorrido por su humilde establecimiento. Al principio, él estaba muy satisfecho con la mansión, pero mientras le mostraba el restaurante, el salón y el jardín trasero, era muy consciente de que Mary había dicho que la posada era, como mucho, aceptable para los del reino de la fundación, y Bastet estaba claramente por encima de ella. Eso. No sabía exactamente qué requisitos tenían los seres con niveles de poder más altos y cómo se esperaba que los cumpliera, por lo que hizo todo lo posible para que su lugar pareciera lo más acogedor posible. No quería perder a su primer invitado. Para su alivio, Bastet no expresó ninguna queja mientras le mostraba los alrededores, aunque ella tampoco le hizo ningún cumplido. Observó todo en silencio y lo que sentía por el lugar solo lo sabía ella. Cuando terminó el pequeño recorrido, Bastet preguntó en voz baja. ¿Cuáles son los arreglos necesarios para permanecer en su establecimiento? Escuchar esas palabras inmediatamente puso una sonrisa en el rostro de Lex. Rápidamente revisó la información proporcionada por la demanda e informó a Bastet. Puede alquilar una habitación por 50 puntos de medianoche al día y puede compartir la habitación con un invitado si lo desea. En el momento del check-in, debe pagar por adelantado la cantidad de días que planea quedarse. El desayuno se sirve en la habitación todos los días de 6 a 11. Bastet hizo una pausa por un momento antes de decir, tomaré 2 habitaciones por un mes. Esto debería cubrir el gasto. El gato giró su pata y un pequeño rubí rojo apareció en el aire frente a ella. Usando su control sobre Lin, Lex aceptó el rubí y se desvaneció en este aire. Tan pronto como el rubí desapareció, Lex recibió una notificación del sistema, pero lo ignoró temporalmente y se volvió hacia Gerard, que los había estado siguiendo en silencio. Gerard, por favor, muestra a estos invitados sus habitaciones y ayúdalos con todo lo que necesiten.
Por supuesto, respondió Gerard con voz suave, y condujo al toro y al gato por las escaleras. Era algo así como una vista peculiar, ver a un toro con un gato encima de su espalda subiendo sin esfuerzo una escalera. Sin embargo, Alexa apenas le molestaba ahora. Parecía como si los estuviera viendo irse, pero su atención ahora estaba desviada a las notificaciones de sistemas. Notificación del sistema. 3000 puntos de medianoche aceptados. 2 habitaciones reservadas por 30 días. Se aceptan 2 invitados del reino de Midgard. Actualización de misión. Misión completa. Se está calculando la recompensa del anfitrión. Recompensa mejorada por completar misiones en menos de 12 horas. Recompensa mejorada por hospedar a varios invitados al mismo tiempo. Recompensa mejorada por hospedar invitados muchos niveles de cultivo por encima del anfitrión. Recompensa mejorada por albergar al ser más fuerte del planeta. La Tierra. Rango de recompensa. SSS más recompensa. Una ficha de oportunidad única. Posada de medianoche nivel +1. Observaciones. Verdaderamente la suerte de un protagonista. Tal vez deberías probar la lotería. Nueva misión. Como la posada más famosa del universo, la posada de medianoche no solo alberga a los ricos y poderosos. Configure y desarrolle el ala pro bono de Lynn y acepte su primer huésped pro bono. Lex no pudo evitar sonreír. El gato y el toro realmente le trajeron muchos regalos y, sin darse cuenta, también le dieron mucha información. En primer lugar, sus reinos eran de Midgard, que solo por el nombre sonaba extremadamente intimidante. Por lo que Bastet había dicho, también supo que había viajado a otros mundos antes, lo que significaba que los viajes interplanetarios eran posibles para seres poderosos, aunque aún no tenía idea de cómo era posible. Además, aprendió que tanto Bastet como Falak eran los seres más poderosos de la Tierra, y si podía hacerse amigo de ellos, podría ganar mucho. Carecía seriamente de información sobre el mundo del cultivo y el cultivo, y este era un camino potencial para que él aprendiera más, si nada más. Otra cosa importante que aprendió fue que las recompensas se pueden mejorar según el rendimiento. Cosas como tener al ser más poderoso del planeta como invitado estaba fuera de su control, al menos por ahora, pero terminar las misiones lo más rápido posible era algo en lo que podía concentrarse. Las últimas 2 cosas, y potencialmente las más importantes, que aprendió fueron sobre cómo puede obtener beneficios de la posada. Hasta ahora, todo lo que le dio la posada se aseguró de no darle demasiadas ventajas, ya sea en términos de defensa o cultivo. También aprendió rápidamente sobre el token de oportunidad única. La posada rara vez le dio beneficios directos, pero le brindó la oportunidad de interactuar con varios tipos de personas y lo expuso a tesoros y oportunidades únicos. Depende de él descubrir cómo puede aprovecharlos. En cuanto a la ficha, tan pronto como entró en su inventario, el traje Ostatire le informó sobre sus beneficios, así como el hecho de que debía usarla lo antes posible. En este universo había algunas oportunidades que podían existir solo una vez, a lo largo de la vida del universo. Cada una de estas oportunidades tardaría miles de millones de años en formarse, o llegaría a existir a través de una serie de coincidencias, y podría continuar existiendo también durante miles de millones de años hasta que alguien las aprovechara. Sin embargo, una vez que se cosechan, nunca pueden volver a existir. La ficha que Lex había obtenido automáticamente le presentaría una de esas oportunidades. Teóricamente, dado que eran tan raros, las posibilidades de que alguien consiguiera uno en toda su vida serían infinitesimales, pero no había necesidad de arriesgarse. Sumó la ficha que parecía una pequeña moneda de oro con las letras Mi grabadas en ella. Lex lo miró solo un momento antes de aplastarlo. Un holograma apareció frente a él con 5 elementos enumerados y sus descripciones junto con ellos. Bendición de Mo, una técnica de cultivo llevada por un ser específico en el universo como parte de su colección. La bendición de Mo cuenta con el poder de ataque más fuerte de cualquier arte de cultivo y puede permitir que quien lo cultive desafíe a aquellos incluso por encima de su nivel de cultivo en una colisión frontal. Tiene estrictos requisitos de cultivo, pero en su nivel más alto, el cultivador puede atravesar el universo mismo. Abrazo real, una técnica de cultivo llevada por un ser específico en el universo como parte de su colección. Regal Embrace permite que el cultivador construya una defensa impenetrable que puede enfrentarse a los ataques incluso de aquellos en un nivel de cultivo más alto. Después de ciertos logros en esta técnica de cultivo, el cultivador puede pararse allí y abrazar los ataques de sus enemigos. En su nivel más alto, puede permitir que su cultivador sobreviva incluso a la destrucción de un universo. Agujero de gusano de esencia, una existencia única que puede ser absorbida por un ser vivo.
Una vez absorbido, absorberá la conciencia de los seres pasados, presentes y futuros para que el ser sea consciente de la existencia de toda su vida y de todos los eventos que tienen lugar durante ella. Sin embargo, un ser que absorbe el agujero de gusano de esencia tendrá todos los eventos en su vida como una constante fija que no puede ser cambiada. Brazalete de Narn, una sola galaxia condensada en un brazalete que se puede usar sin consecuencias dañinas. Todo lo que existe dentro de esa galaxia puede ser usado y controlado por el usuario. El aura del brazalete no se puede suprimir y todos los cultivadores del reino Daolor pueden identificarlo fácilmente en un radio de 99 millones de años luz. Aliento de Isabel, un artículo en posesión de Elizabeth. Su uso y función no pueden ser identificados por el sistema. Se sospecha que cualquiera que tome el aliento de Elizabeth atraerá la ira de Elizabeth. El cuerpo del ex tembló al leer la descripción de estos artículos. Directamente descalificó al Essence Wormhole y al Breath Elizabeth, no tenía ningún interés en enemistarse con alguna persona misteriosa ni quería vivir una vida en la que sería como un actor en una película, interpretando un papel sabiendo el principio y terminar sin poder cambiar nada. Seguramente había más en el Essence Wormhole, pero no quería correr ningún riesgo. Sin embargo, los otros 3 artículos atrajeron mucho su atención. Cuando imaginó la bendición de Mo, no pudo evitar dejar que su mente divagara y pensar en sí mismo como todos los superhéroes o protagonistas de películas que conocía, luchando contra una horda de enemigos para conseguir lo que quería. Incluso se imaginó a sí mismo diciendo el cliché de destruir el cielo y la tierra si se interponen en su camino. Sin embargo, a pesar de eso, tampoco pudo evitar sentirse atraído por Regal Embrace, como si eso no le permitiera luchar contra una horda de enemigos, sería lo que lo mantendría más seguro. Administrar el Midnight Team sonaba como si pudiera traer algunos problemas reales y ser indestructible realmente ayudaría con eso. Sin embargo, lo que más le atrajo fue el brazalete de Narn. Lex nunca se imaginó a sí mismo como alguien codicioso, pero poseer una galaxia entera y todo lo que contenía conllevaba una tentación irresistible que lo abrumaba por completo. Era una especie de tentación que nunca antes había entendido y, sinceramente, si no fuera por el hecho de que el brazalete desprendía un aura que se podía sentir, lo habría elegido sin dudarlo. No tenía idea de que era un reino de Daolor ni cuán poderoso sería eso para alguien, pero si esa persona pudiera detectar algo a 99 millones de años luz de distancia, no sería absolutamente débil. Había una parte de él que le decía que estaría a salvo siempre que lo tomara y lo mantuviera en la posada, ya que solo se podía acceder a la posada a través de las puertas que creó con los boletos dorados, pero no tenía forma de estar seguro. El atuendo de anfitrión no le dijo si alguien podía acceder a la posada directamente desde donde se construyó, ni qué tan segura era, ni si podía suprimir el aura de los brazaletes. La tentación era grande hasta el punto de casi abrumarlo, pero era demasiado peligrosa. Lex estaba luchando, completamente inseguro de qué elegir mientras su mano se cernía sobre el brazalete. Pero entonces sucedió algo y Lex se sorprendió. Capítulo 7. La bendición de Mo desapareció de la lista. En los pocos momentos durante los cuales Lex leyó la lista y estaba decidiendo, alguien tomó la bendición de Mo. ¿Fue el ser quien lo tenía en su colección, o alguien más lo usó? No importaba, Lex de repente entró en pánico. Con una opción menos, sabía cuál tenía que elegir y después de darle una última mirada al bangle lleno de tentación y anhelo, rápidamente seleccionó Regal Embrace. Vivir era lo más importante, y tal vez podría tener otra oportunidad de obtener el brazalete del sistema, pero para eso primero tendría que estar vivo. Poco sabía que solo unos momentos después de seleccionar Regal Embrace, el Bangle of Narn también desapareció de esa lista. Un flujo de información entró en la mente de Lex e instantáneamente Lex sintió la diferencia. Solo el conocimiento en sí elevó su mente y llenó su cuerpo con una sensación cómoda. No pasó mucho tiempo, solo unos minutos, y cuando Lex abrió los ojos, estaba lleno de vigor. Había obtenido un método de cultivo y realmente era asombroso, no es que tuviera ningún punto de referencia. Actualmente, solo tenía el conocimiento relevante sobre cómo comenzar, y el resto de la información se le revelaría a medida que elevaba lentamente su cultivo. Pero comenzar el cultivo en sí fue una gran prueba que Lex tuvo que superar. Regal Embrace era diferente de otras técnicas de cultivo y en la información proporcionada indicaba claramente en qué se diferenciaba. Una técnica de cultivo normal para los humanos comenzaría templando el cuerpo mortal con energía espiritual, un tipo especial de energía presente en todo el universo, y mejoraría su fuerza y resistencia, y esto se llamaba el reno de templado del cuerpo.
Una vez que el cuerpo se templara lo suficiente, estaría listo para aceptar la energía espiritual dentro de él, y ahí es cuando realmente se podría considerar que el cultivo ha comenzado. Una vez dentro, la energía espiritual mejoraría la función corporal en todos los sentidos y haría que el cultivador fuera más rápido y más fuerte, además de mejorar las facultades mentales de los cultivadores. Luego, cada reno se enfocaría en desarrollar un aspecto específico de un cultivador o lo pondría en contacto con energías nuevas y más poderosas. Regal Embrace, sin embargo, fue diferente desde el principio. El reino de templado del cuerpo era muy diferente mientras se cultivaba el abrazo real frente a otra cosa, ya que no tenía 9 etapas, sino que el cuerpo necesitaría someterse a 4 procedimientos especiales que afectarían el cuerpo, el espíritu y el alma. Cada ser vivo tenía un alma, y su vida y muerte e incluso su cultivo dependían de ella. Cada vez que un cultivador progresa en su reino de cultivo, el alma también se actualizará, aunque no directamente. Dicho esto, el hecho de que un ser tenga un alma no significa que tenga un cuerpo y un espíritu tampoco. Un alma es simplemente lo que da vida, pero el espíritu es lo que le permite al ser vivo pensar y tomar decisiones conscientes. Un ser con alma pero sin espíritu simplemente existiría, y cualquier interacción que tenga con el universo circundante sería solo el resultado de las características de su alma y nada más. Un espíritu es lo que guiaría al alma a actuar. Diferentes seres exhibieron que de manera diferente, por ejemplo, tanto un animal como una planta tienen espíritus. Los animales las utilizan para cazar, comer, descansar, etc. Mientras que las plantas las utilizan para crecer hacia la luz del sol, buscar agua con sus raíces, etc. También hay seres en el universo con solo alma y espíritu, y son seres incorpóreos. Lo último fue el cuerpo. El cuerpo alberga el alma y le permite interactuar con el mundo material, así como proteger a los seres con almas débiles para que no se desintegren al azar. Por ejemplo, un alma humana normal solo puede existir durante unos momentos fuera de la protección de un cuerpo y colapsaría bajo la presión de su propia existencia. Por lo tanto, el abrazo legal tuvo solo 4 etapas en el templado corporal. La diferencia no termina ahí, ya que para estos 4 reinos, Lex en realidad no necesitaba pasar por ningún cultivo. El sistema le realizaría los 4 trámites, con un costo, por supuesto. Los primeros 3 procedimientos alterarían su cuerpo, espíritu y alma respectivamente y el cuarto fusionaría los 3 para formar una sola existencia unificada. Dado que el enfoque de Regal Embrace era construir la defensa definitiva, se centró en todos los aspectos del cultivador, y una vez que todos se unieron, se volverían más fuertes que cualquiera de ellos individualmente. Por supuesto, esto tenía pros y contras. La mayor desventaja era que cualquier lesión en su cuerpo físico también dañaría su espíritu y su alma, y de la misma manera una lesión en el espíritu o el alma también afectaría a los otros 2. Como resultado, la curación también tomaría más tiempo y sería más difícil. La ventaja, sin embargo, es que sería mucho más difícil lesionarlo en primer lugar. Un ataque que normalmente podría matarlo solo lo lastimaría, y Lex preferiría estar herido que muerto. Además, automáticamente sería inmune a muchos riesgos o peligros, por ejemplo, estar en presencia de un cultivador de nivel superior a veces puede ejercer mucha presión sobre el alma de alguien si la diferencia en los renos es demasiado grande, mientras que para Lex la presión sobre el alma sería no ser realmente un problema. Otra cosa es que tradicionalmente es muy difícil para un cultivador mejorar el espíritu o el alma, sin embargo para Lex siempre crecerían junto con su cultivo. Tendría una gran ventaja sobre los cultivadores normales que normalmente solo se enfocan en un aspecto. Había algunos otros pros y contras, pero eran menores y Lex no podía molestarse con ellos en este momento. Su único objetivo era comenzar su cultivo. Para iniciar el primer procedimiento, tendría que pagar 1500 puntos de medianoche, luego de lo cual el sistema comenzaría el primer procedimiento para alterar su cuerpo físico. Lo que más lo entusiasmó fue que esto solucionaría el problema del tumor cuando terminara los 4 pasos. Ni siquiera había pasado un día completo y ya había encontrado la solución. Sin dudarlo más, pagó los 1500 puntos de medianoche y comenzó su primer paso en el mundo del cultivo. Su cuerpo desapareció de la posada y apareció en una habitación blanca donde yacía desnudo sobre una mesa. Antes de que tuviera tiempo de procesar lo que estaba pasando, una jeringa inyectó algo en su brazo e instantáneamente sintió que su mente se relajaba. Sus pensamientos se desvanecieron y se sintió flotar como en un vacío, sin darse cuenta de lo que le estaba pasando a su cuerpo, lo que para él era muy afortunado. Varios tubos habían comenzado a adherirse por todo su cuerpo, inyectando varios sueros en su sangre.
Sus músculos se retorcieron y sus huesos se agrietaron y sanaron constantemente. La suciedad y el tejido dañado salieron de sus poros y su cuerpo se reconstruyó lentamente. En lugar de volverse flaco por todo el esfuerzo que su cuerpo estaba experimentando, su cuerpo comenzó a hincharse por el nuevo músculo en desarrollo. El proceso continuó durante 8 horas, transformando completamente el cuerpo de Lex internamente con cambios externos mínimos. Cuando los tubos se cayeron de su cuerpo, se veía un poco más musculoso y su postura y estructura ósea habían mejorado a un estado óptimo. Si bien no se le podía haber llamado gordo o incluso regordete antes, sus mejillas se habían hundido y había desarrollado una mandíbula afilada. Su piel estaba mucho más clara y había perdido las pocas estrías que le habían aparecido al crecer. Poco a poco, la mente de Lex se aclaró y se despertó, todavía en la mesa de la habitación blanca. Toda la suciedad y los tubos se habían limpiado, por lo que no vio nada, pero desde el momento en que se despertó supo que era diferente. Si solo se midiera la fuerza de su cuerpo, o más bien su defensa, estaría alrededor de la tercera etapa de templado corporal, pero eso no era lo que sentía Lex porque no sabía cómo debería ser la tercera etapa de templado corporal. En cambio, estaba asombrado de lo increíble que se sentía. Tenía dolores y molestias por todo el cuerpo, pero eran tan ligeros que nunca los notaba a menos que los enfocara, pero ahora se habían ido. Respirar se había vuelto mucho más fácil y agradable que antes. Llegó al punto en que ahora se dio cuenta de que, aunque antes no tenía dolor, su cuerpo estaba luchando un poco cada vez que respiraba. Se había liberado de la carga que su cuerpo le había impuesto gradualmente sin que él siquiera se diera cuenta. Incluso mientras estaba acostado, se sentía como si estuviera disfrutando del mayor placer. Incluso sin hacer nada, se sentía vivo. Lentamente, muy lentamente, como si su realidad fuera un sueño del que podría despertarse si se apresurara, Lex se levantó de la mesa y se miró a sí mismo. Aunque los cambios en su apariencia no fueron drásticos, en absoluto fueron insignificantes. Flexionó los músculos y sintió la fuerza en su nuevo cuerpo. Se sentía más ligero y más fuerte que nunca. Abrió su estado para ver sus cambios. Nombre: Lex Williams. Edad: 23. Sexo masculino. Nivel de cultivo: Regal Embrace Body Tempering Stage 1. Salud: subóptima, tumor cerebral en desarrollo, puntos de medianoche. 1974. Posada de medianoche. Nivel 2. Inventario: zapatillas de baño, cuchillo de mantequilla de autodefensa, 2 boletos dorados, atuendo de anfitrión. Misión: nueva misión. Como la posada más famosa del universo, Midnight Inn no solo alberga a los ricos y poderosos. Configure y desarrolle el ala pro bono del Inn y acepte su primer huésped pro bono. Observación: sigue trabajando duro. Si elevas tu cultivación lo suficiente, un día podrás crear ilusiones para hacerte lucir mejor. Una vez más, ignorando los comentarios, Lex pasó unos minutos repasando su estado y lo que significaba. En primer lugar, y lo más importante, aunque su tumor cerebral no había desaparecido, todas sus otras dolencias físicas habían sido curadas. En segundo lugar, le quedaban poco menos de 2000 puntos de medianoche. Parecía mucho, pero cuando consideró que 2 de sus habitaciones estaban reservadas para el próximo mes, lo que afectaba gravemente su capacidad para ganar puntos durante ese tiempo, no parecía que fuera suficiente. Especialmente cuando la próxima actualización en Regal Embrace cuesta 5000 puntos. También tenía que usar los puntos sabiamente para mejorar la posada de la mejor y más rápida manera que se le ocurriera. María, ¿dónde estoy? Lex preguntó finalmente una vez que terminó de organizar sus pensamientos. Estás en un área especial hecha para que pases por el proceso de inicio de tu viaje de cultivo. El pago para utilizarlo se tomó cuando pagó para iniciar el trámite. Puedes irte cuando quieras, de forma similar a como usas el atuendo de anfitrión para teletransportarte, sin embargo, te sugiero que te acostumbres a tu nuevo cuerpo y fuerza. Intenta caminar, correr, saltar y algunos otros ejercicios básicos. Lex equipó primero el atuendo de anfitrión y recordó rápidamente que estaba desnudo frente a Mary. Luego trató de caminar y se dio cuenta de que su equilibrio estaba ligeramente desequilibrado. Su peso corporal había cambiado al igual que su fuerza, pero su cerebro aún no estaba acostumbrado. Unas vueltas alrededor de la habitación y volvió a la normalidad. Correr de nuevo le causó un pequeño problema porque no esperaba que la longitud de sus zancadas fuera tan grande, sin embargo, también se acostumbró rápidamente. Hizo flexiones, abdominales y cualquier otra cosa que se le ocurriera y se dio cuenta de que su estado físico había mejorado drásticamente.
Básicamente, no necesitaba detenerse en absoluto mientras hacía esos ejercicios, mientras que antes, podría haber logrado un máximo de 20 si su vida dependiera de ello. Lex finalmente se detuvo con una sonrisa en su rostro, claramente muy impresionado con su mejora. Pero aún no salió de la habitación blanca, todavía tenía más cosas que quería averiguar. Mi nivel de Midnighting ha llegado a 2, ¿qué significa eso que puedo hacer? Una gran cantidad de nuevas funciones están disponibles para usted. Similar al ala pro bono de la posada que aprendiste en tu búsqueda, la posada tiene áreas especializadas que solo atienden a invitados especiales, algunas de las cuales ahora puedes configurar. Además, ahora tiene la posibilidad de comprar más terrenos para la posada y ampliar el edificio inicial de la posada. Actualmente tiene 300 acres de tierra, pero puede expandirlos como desee y configurar diferentes áreas con diferentes climas, terrenos, características o cualquier otra cosa que se le ocurra. Además, una función ahora disponible para usted es construir su propia residencia, así como la residencia para un miembro del personal que puede reclutar. Las residencias tendrán características especiales de seguridad que evitarán que nadie entre a menos que usted o los reclutas lo inviten. Actualmente, estas son las únicas características nuevas disponibles para usted. Lex asintió a Merlin conscientemente, sus pensamientos ya en su próxima tarea. Le gustaba planificar las cosas antes de hacerlas, y ahora era el momento de planificar. Necesitaba echar otro vistazo a Midnight Store, entender todo lo que ofrecía y trazar un plan de acción. Capítulo 8. Eran las 6 de la mañana, la luz del día se acercaba lentamente, pintando el horizonte con un tono dorado. Soplaba una brisa fresca y se escuchaba a lo lejos el suave piar de algunos pájaros. Lex se sentó en una silla de jardín, con una taza de chocolate caliente en la mano y ante él, sobre una mesa, yacía un cuaderno lleno de garabatos y notas al azar. Ayer, cuando Lex regresó a la posada, ya era de noche. Bastet y Falag no habían salido de sus habitaciones ni habían pedido nada, así que no había mucho que hacer. Lex no estaba cansado en lo más mínimo, por lo que inmediatamente comenzó a planear qué hacer. Después de unos 20 minutos de lluvia de ideas, llegó a la conclusión de que la posada estaba inquietantemente tranquila y silenciosa, y que no podía pensar en ese entorno. Abrió la tienda Midnight e inmediatamente compró un par de docenas de pájaros, ardillas y conejos por un total de 30 MP, puntos de medianoche. No era mucho teniendo en cuenta la cantidad de espacio que tenía, pero quería ser frugal al gastar sus Midnight Points y esto era suficiente por ahora. De hecho, no habría desperdiciado estos puntos en absoluto y hubiera preferido traer pequeños animales de la tierra directamente, pero aparentemente aún no tenía la autoridad para hacerlo. Luego abrió la interfaz de diseño y gastó un MP para iniciar una brisa suave y constante durante las próximas 24 horas. Usando otros 50 MP, compró algunos árboles en flor y los colocó escasamente en el jardín trasero. Le dolía gastar sus puntos de esta manera, pero el entorno importaba y si le molestaba, ni siquiera podía imaginar cómo se sentirían sus invitados. Con esa distracción fuera del camino, pasó la noche mirando la tienda de medianoche, entendiendo todos y cada uno de los artículos que vendían y preguntándole a Mary sobre ellos en detalle. Cuando finalmente preguntó todo sobre lo que tenía curiosidad u obtuvo respuestas, se propuso planificar exactamente cómo proceder. Había 3 tareas importantes por delante que necesitaba cumplir lo antes posible, al menos como él lo veía. En primer lugar, necesitaba completar la misión lo antes posible e intentar obtener el mejor resultado posible. En segundo lugar, necesitaba comprar y configurar la tienda de regalos. La tienda de regalos en sí no le proporcionaría nada, pero tener la tienda de regalos podría permitirle comprar cosas de la tienda de medianoche para colocarlas en la tienda y luego venderlas para obtener una ganancia. No le daría ninguna ganancia de inmediato, pero esa era al menos una nueva vía posible de ingresos. Más importante aún, si encontraba algo útil para sí mismo en lugar de ponerlo en la tienda de regalos, podía quedárselo, ya que técnicamente era el dueño del artículo. De manera similar, si poseía algo, podía ponerlo en la tienda para venderlo. Esa característica no sería importante por ahora, pero cuando tuviera varios mundos conectados, vender cosas interesantes de la Tierra podría ser una manera fácil de ganar algunos puntos de medianoche. Lo tercero que tenía que hacer era renunciar a su trabajo. Esa característica no sería importante por ahora, pero cuando tuviera varios mundos conectados, vender cosas interesantes de la Tierra podría ser una manera fácil de ganar algunos puntos de medianoche. Lo tercero que tenía que hacer era renunciar a su trabajo.
Esa característica no sería importante por ahora, pero cuando tuviera varios mundos conectados, vender cosas interesantes de la Tierra podría ser una manera fácil de ganar algunos puntos de medianoche. Lo tercero que tenía que hacer era renunciar a su trabajo. Incluso después de haber vendido su videojuego, continuó con su trabajo habitual sin contarle a nadie su éxito. Aportó cierta apariencia de rutina a su vida, y no era como si tuviera muchas otras cosas que preferiría hacer, así que simplemente siguió la corriente. Además, había entablado cierta amistad con algunos de sus compañeros de trabajo y, aunque no eran demasiado cercanos, Lex no tenía ganas de dejarlos atrás. También había anotado algunas ideas más aquí y allá, especialmente cuando miraba su propia residencia, así como el concepto de contratar a alguien para que trabajara en la posada. Pero esos eran pensamientos para más tarde, no debería asumir más de lo que podía manejar al mismo tiempo. Llegó a Midnight Store y vio el ala pro bono. Le costó 2500 MP y estaba fuera de su alcance actualmente. Ignorándolo, pasó la página a la tienda de regalos e instantáneamente eligió comprarlo. Con eso solo le quedaban 1541 MP, pero ignoró la sensación de pellizco en su corazón y se concentró en la posada. La mansión se expandió un poco y se abrió una pequeña habitación nueva con su entrada en el vestíbulo. Había un pequeño mostrador de madera en el otro extremo con una vitrina y algunos estantes vacíos. Por ahora, el espacio en la tienda de regalos era limitado y solo se podían colocar algunos artículos allí, pero una vez que la expandiera, podría agregarle más cosas. Actualmente solo tenía 2 invitados y ambos eran de la Tierra, por lo que era poco probable que pudiera venderles algo de la Tierra. Su única opción era llenarlo con artículos de Midnight Store. Navegó a la categoría tienda de regalos de la tienda y echó un vistazo. La lista de cosas que podía comprar actualmente era pequeña, limitada por su autoridad. Solo había 4 artículos. Silbato de Batelona, 120 MP, un silbato que convoca un fuego fatuo llamado Batelona. Los Wisps son mascotas comunes para los niños en el sistema Jotun, y Batelona no es diferente. Pastel Saturno, 100 MP, un pastel ligeramente dulce, un manjar común en el sistema Jotun. Provoca sensación de euforía en quien lo come. Si el consumidor está por debajo del reno de Kigatering, se perderá en la sensación de euforía durante unas horas, completamente inconsciente de lo que sucede a su alrededor. Alas de Ícaro, 150 MP, alas artificiales que se pueden adherir a cualquier persona o cosa, dando la capacidad de volar durante 6 horas. Las alas no pueden soportar un daño equivalente al del reno Kigatering. Rocío de Botlam, 80 MP, rocío recolectado de las plantas en la colina de Botlam. El rocío tiene fuertes propiedades curativas y se puede usar en varias formas de vida debajo del reno de la fundación. Botlam de es extremadamente venenoso para los demonios menores. Los 4 elementos le parecieron interesantes a Lex, y pudo pensar en algunos casos en los que algunos de ellos podrían ser útiles para él, pero actualmente ninguno de ellos lo ayudó mucho. Necesitaba considerar si debería comprarlos todos y ponerlos en la tienda, o solo 1 o 2 por ahora. Gastar 450 MP actualmente no parecía valer la pena por ahora, pero no estaba seguro de que atraería o no la atención de sus invitados. Después de todo, ¿un pato necesita una mascota? ¿O una vaca estaría interesada en volar? Ninguno de los dos había pedido comida y aún estaba por verse si salían a desayunar, entonces, ¿estarían interesados en un pastel? En su lugar, podría usar esos puntos para comprar una casa verde, una sala de recuperación o una sala de meditación. Se sintió confundido nuevamente ya que no sabía qué atraería la atención de sus invitados. Ser dueño de un negocio era estresante. Lex cerró los ojos y respiró lenta y profundamente. Tener demasiadas opciones lo confundía. Necesitaba concentrarse y no distraerse con pensamientos aleatorios. Por eso había hecho un plan. Cuando abrió los ojos, se llenaron de determinación una vez más y todos sus pensamientos de adivinar o dudar de sí mismo habían desaparecido. Compró uno de cada artículo y los colocó con decisión en la tienda, gastando un total de 450 MP, quedando con solo 1091 MP. Llamó a Belma y le dijo que ella estaría a cargo de la tienda de regalos en caso de que entrara alguno de sus invitados. Puso el precio de todos los artículos en 200 MP cada uno. Mary, voy a regresar a mi apartamento, ¿puedes decirme si Bastet o Falak salen de sus habitaciones? Quiero aprovechar la oportunidad para hablar un poco con ellos. Claro, no hay problema, dijo la pequeña mujer flotante que apareció justo enfrente de él. ¿Algo más? Sí, ¿cómo exactamente debería tratar de encontrar invitados en la Tierra? ¿Puedo simplemente invitarlos?
¿Cómo entrarían? Actualmente hay 3 formas para que los huéspedes vengan a la posada. La primera es a través de puertas aleatorias que se abrirán por toda la tierra siempre que haya vacantes en la posada. Sin embargo, no hay un horario fijo para la apertura de esas puertas y es imposible predecir dónde se abrirán. Podrían abrirse en el fondo del océano o en el armario de alguien, simplemente no hay forma de predecir. La segunda forma es a través de llaves doradas que puedes comprar en Midnight Store. Puede dárselos a las personas o dejarlos para que las personas los encuentren. Es un artículo de un solo uso que puede llevar a una persona a la posada. Sin embargo, es mi recomendación que no entregue directamente las llaves a nadie, por su propia seguridad. Actualmente eres muy débil, incluso con tu nuevo cultivo mejorado, y cualquiera con la más mínima malicia podría dañarte seriamente. Incluso si no sospechan que eres el propietario de la posada, alguien podría hacerte daño solo para saber cómo obtuviste acceso a esas llaves. Además, el Midnight Teen System fue iniciado por un tesoro espiritual que se ha fusionado con tu alma. Actualmente es inseparable, pero si alguien te mata, el tesoro se revelará y estará disponible para que cualquiera lo tome. Las palabras de Mary se apoderaron del corazón del ex con miedo. Ni siquiera se le ocurrió que la gente podría querer hacerle daño si se enteraban del sistema. No es que tuviera ninguna intención de dejar que nadie se enterara, pero necesitaba tener cuidado. Sin darse cuenta del cambio de expresión del ex, Mary continuó. La tercera forma de ingresar a la posada es haber sido huésped una vez. Cualquiera que haga uso de cualquiera de los servicios de IMSS recibe una llave dorada de cortesía con la que puede regresar en cualquier momento que desee. Esa llave dorada también es un artículo de un solo uso. En el futuro, a medida que aumente el nivel de la posada, habrá más formas de ingresar a la posada. Tenga en cuenta que actualmente no hay forma de filtrar quién puede o no puede ingresar a la posada. Esto significa que cualquier persona con una llave dorada podrá ingresar, incluso si no lo deseas, como en el caso de un mal invitado o aquellos que tienen malas intenciones. Para desbloquear esta función, tendrás que subir el nivel de la posada. Lex gimió. Parecía que elevar el nivel de la posada sería un tema común en su futuro cercano, pero había poco que pudiera hacer al respecto por ahora sin encontrar una manera de aumentar sus ingresos. De cualquier manera, ahora era el momento de que él se fuera. Tenía un trabajo que dejar. Capítulo 9. Con un pensamiento, Lex regresó de la posada a su apartamento. Podía regresar de la posada a donde sea que entrara con un pensamiento. Sin embargo, regresar a la posada tomó unos minutos, durante los cuales, si el proceso se interrumpía, se cancelaría. Lex no estaba seguro de por qué había una diferencia entre volver de la posada e ir allí, pero desaparecería cuando subiera el nivel de la posada. O eso supuso. Lo primero que hizo cuando regresó fue revisar el Funky Monocle. Estaba realmente preocupado por la cantidad de datos que usaría para llenar su base de datos. Si solo aprendiera todo de Wikipedia o de alguna biblioteca en línea, eso aún sería soportable, pero si decidiera descargar todo el Internet para llenar su base de datos, no habría forma de que eso no provocara problemas. Eso suponiendo que la descarga es la forma en que el monóculo llena su base de datos. ¿Quién sabía cómo funcionaban estos tesoros del sistema? Afortunadamente, cuando encontró el monóculo, la pestaña de la computadora decía base de datos llena, y no parecía haber ningún problema, así que esperaba que todo estuviera bien. Lex se puso el monóculo sobre su ojo derecho y echó un vistazo a la habitación y se sorprendió al instante. Aparecieron fragmentos aleatorios de datos alrededor de cualquier cosa en la que se concentrara, y los datos desaparecían o se expandían según sus pensamientos. Miró una tabla y se le mostraron datos sobre el tipo de material, sus dimensiones, su durabilidad, la cantidad de desgaste que había acumulado y mucho más. Se miró en el espejo y comenzó a ver datos sobre sí mismo, su altura de 6 pies y 1 pulgada, su peso de 185 libras, la longitud de su cabello, el material del que estaba hecha su ropa y mucho más. Fue impresionante, con un pensamiento devolvió el monóculo al sistema y se dirigió hacia la ducha. Había pasado más de un día desde la última vez que se duchó y sintió una fuerte necesidad de lavarse. Después de una larga ducha caliente y un tiempo igualmente largo frente al espejo admirando su nuevo cuerpo, Lex se puso unos pantalones, una camiseta y zapatillas y salió de su apartamento. Podría haber enviado su renuncia por correo electrónico, pero no se sintió bien. No era cercano a su jefe, pero aún tenía una relación amistosa y profesional con ella, por lo que sería mejor. También quiso despedirse de un par de sus compañeros de trabajo. Conectó sus auriculares, un estándar de Nueva York, puso su lista de reproducción en reproducción aleatoria y se dirigió hacia el metro.
Lex, perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta, pero su paso era mayor y su ritmo más rápido. Exudaba un sentido de propósito y confianza que antes le faltaba y su ahora robusta figura atrajo tanta atención como la suave sonrisa en su rostro. Una vez que subió a su tren, abrió Midnight Store y compró una llave dorada para invitar a un invitado. Una clave era de 100 MP y su precio se duplicaba después de cada compra y el precio se reiniciaba una vez por semana. Para Lex, esto presentaba un problema, ya que comprar llaves era un poco arriesgado, ya que un huésped tendría que quedarse al menos 2 noches si quería alcanzar el punto de equilibrio, o posiblemente comprar algo en la tienda de regalos. Por Mary aprendió que un MP equivalía a aproximadamente $1.000 si un invitado usara dinero. Según ella, pagar con algún tipo de artículo espiritual en lugar de efectivo sería más factible para sus invitados de la Tierra. ¿Cómo se suponía que iba a saber dónde buscar invitados que tuvieran objetos espirituales? No tenía ni idea, pero su suerte había sido excelente en los últimos días, por lo que planeaba seguir confiando en él para esto. Cuando llegó a su parada, una llave dorada cayó de su bolsillo sobre su asiento, pero antes de que nadie pudiera notarlo, ya se había ido. Durante un tiempo nadie prestó atención a la llave, pero finalmente un niño pequeño se sintió atraído por su brillo y la recogió. Trató de mostrárselo a su madre, pero ella estaba preocupada con algo en su teléfono. Decidió mostrárselo más tarde. Sin saber que su llave había caído en manos de un niño, Lex continuó su viaje hasta que finalmente llegó a un edificio de gran altura. Levantó la vista para admirar el edificio por última vez y recordó los años que había pasado aquí. Su empresa estaba en el 9º piso de este edificio con más de 80 empleados, muchos de los cuales Lex conocía. Trabajó como desarrollador y el trabajo era lo suficientemente interesante al principio, pero se había aburrido de él en su vida reciente como se había aburrido de todo lo demás. Al menos ahora sabía la razón de ese aburrimiento, e incluso sin resolverlo, su camino actual en la vida dejaba poco espacio para algo más que emoción. Respirando lenta y profundamente por última vez, inhalando los olores de los pretzels y bagels tibios que se venden en los carritos de comida cercanos, todavía era temprano, por lo que todavía llegaba gente. Ari y Elaine, sus 2 compañeros de trabajo con los que era más cercano, aún no habían llegado, pero su jefa, Jessica, ya estaba sentada en su oficina. Llamó a su puerta y esperó a que Jessica llamara adelante antes de entrar. Hola Jessica, me alegro de haberte pillado temprano. Necesito hablar contigo sobre algo. Lex. Jessica levantó la vista de su computadora y lo vio entrar por la puerta. Espero que todo esté bien. Cuando no viniste ayer, alguien intentó contactarte, pero no pudieron comunicarse contigo. Sí, todo está bien. Lamento no haber podido venir ayer, pero la razón por la que no pude venir es de lo que estoy aquí para hablarles. Lex se sentó en una silla frente a Jessica y consideró qué decir por un momento antes de hablar. Estoy aquí hoy para entregar mi renuncia. ¿Qué? Exclamó Jessica, tomada por sorpresa. ¿Cómo? La empresa siempre ha tratado bien a todos sus empleados y nunca antes había oído quejas de usted. Lex dejó escapar una sonrisa débil y respondió. Tienes razón, la empresa siempre me ha tratado de manera justa y nunca he tenido quejas ni intenciones de irme antes. Sin embargo, recientemente me ofrecieron un puesto muy prometedor como líder de equipo en una nueva empresa. Necesitaban una respuesta mía lo antes posible, por eso no pude ir ayer mientras visitaba su sitio. Ah, bueno, felicitaciones, respondió Jessica, recuperando rápidamente la compostura. Ella solo conocía a Alex tan bien como a los otros empleados bajo su mando, lo cual era suficiente para saber que él era un trabajador competente y le causaba muy pocos problemas. ¿Te irás inmediatamente? Debo recordarle que si renuncia a su aviso de 2 semanas, perderá su propina y cualquier otro beneficio que la compañía normalmente le brindaría. Lex sonrió internamente. Solo las inversiones que había hecho con sus $7 millones le daban un rendimiento regular superior a su salario, por lo que el dinero era la menor de sus preocupaciones. Gracias por recordármelo, pero debo empezar de inmediato. Tendré que renunciar a ellos. Bueno, en ese caso te deseo buena suerte en tus nuevos emprendimientos. Para que sea oficial, envíe una solicitud por escrito a Henry de RR. Una vez que el proceso esté completo, tráeme los papeles y los firmaré. Jessica estaba tan formal como siempre, pero de una manera que facilitaba las cosas. Lex salió de su oficina, pero Ari y Elaine aún no estaban, así que se dirigió a recursos humanos. El proceso tomó mucho más tiempo de lo que esperaba y un poco más de 3 horas después, Lex regresó con Jessica. Revisó los papeles y finalmente los firmó.
Bueno, parece que te estás moviendo hacia cosas más grandes, Lex, dijo mientras se levantaba de su silla. Le deseo éxito y gran fortuna en sus futuros emprendimientos. Extendió la mano para un apretón de manos de despedida y Lex obedeció, pensando que era una buena manera de decir adiós. Lo que no esperaba era que tan pronto como se tomaron de las manos, los ojos de Jessica se abrieron en estado de shock y soltó un cultivador. Capítulo 10 Cultivadores en la Tierra. Lex se sorprendió y la sorpresa se mostró claramente en su rostro sin el atuendo de anfitrión para ayudarlo a controlar sus expresiones. Por un momento, ambos se miraron fijamente antes de que ambos recuperaran rápidamente la compostura. ¿Cómo puedes saberlo?, preguntó Lex, sin molestarse en intentar ocultar el hecho de que se estaba cultivando. Necesitaba aprender más sobre los cultivadores en la Tierra y cómo podía entrar en contacto con ellos. Una oportunidad como esta sería imposible de volver a encontrar. ¿Cómo no puedo saberlo? Ni siquiera estás tratando de ocultar tu fuerza interna. ¿Nadie te ha dicho que debes tener cuidado? Si yo fuera una persona normal, podrías haberme lastimado gravemente la mano. Lex se dio cuenta de inmediato de que probablemente estaba usando más fuerza en su apretón de manos que una persona normal. Esto significaba que todavía no tenía una buena idea de su fuerza, ya que ni siquiera se había dado cuenta. Lo siento, acabo de romper ayer, supongo que todavía no estoy acostumbrado a mi fuerza. Espera, ¿esto significa que también eres un cultivador? Jessica no respondió, pero lo miró fijamente. El silencio llenó la habitación y lentamente la tensión comenzó a acumularse hasta que comenzó a pesar sobre Lex. ¿Quién es tu mentor?, preguntó finalmente, su tono repentinamente acusatorio. ¿A qué distrito perteneces? ¿Por qué no te has revelado en la oficina de Bluebeard? El agarre de Jessica en su mano se fortaleció y Lex de repente se dio cuenta de que no podía sacarla. Ahora estaba un poco asustado, pero la situación aún no estaba fuera de control. Todavía podía redimirse. No tengo un mentor, no sé a qué te refieres con distrito. Eres el primer cultivador que conozco. ¿Cómo podrías cultivarte si no tienes un mentor? No me mientas, mi cultivación es mucho más alta que la tuya y no tendría ningún problema en cuidarte. Explíquese aquí claramente o lo llevaré a la oficina de Bluebeard, debe saber cómo tratan a los cultivadores indocumentados en su territorio. No, por favor, escúchame, suplicó Lex. Podía sentir la presión que ella estaba aplicando en su mano, y estaba seguro de que le aplastaría los huesos si usaba un poco más de fuerza. Incluso si Regal Embrase se centraba en la defensa, poco podía hacer por él si la diferencia de fuerza entre él y su oponente era enorme. Necesitaba encontrar rápidamente una explicación que no expusiera al sistema. Era demasiado joven para morir. Nunca hubiera esperado encontrar peligro en la Tierra, pensó que eran los otros mundos los que lo pondrían en peligro. Afortunadamente, cuando aprendió Regal Embrase, también le dio información general sobre otras técnicas de cultivo para que entendiera cómo Regal Embrase era diferente. Podía usar esa información para explicar cómo se enseñó a sí mismo. Encontré mi técnica de cultivo en un trozo de papel en una botella en la playa. Explicaba mucho sobre la cultivación, pero pensé que era una especie de yoga. No fue hasta que lo probé y sentí los cambios en mi cuerpo que comencé a tomarlo en serio. Me abrí paso ayer por primera vez. No sé nada más sobre el cultivo aparte de lo que aprendí de esa botella, y nunca antes había conocido a otro cultivador. Lex trató de sonar lo más desesperado y honesto posible, lo cual era al principio, ya que Jessica era muy intimidante. No fue hasta que recordó que podía retirarse a la posada siempre que le dieran un poco de tiempo que se recuperó internamente. Jessica lo miró un rato más, tratando de determinar si estaba diciendo la verdad. Finalmente, soltó su mano, pero justo cuando Lex comenzaba a sentir alivio, sintió que lo rodeaba un aura extraña. Era la primera vez que sentía algo así. Si tuviera que elegir una palabra para describirlo, sería agudo. Sintió como si cualquier movimiento que hiciera pudiera lastimarlo, y que estaba en más peligro que antes. Sin embargo, el aura desapareció tan rápido como llegó. Te creeré, por ahora. Pero tienes que seguirme a la oficina de Bluebeard. Todos los cultivadores legales deben estar registrados y tener una ficha de identidad en todo momento. Si intentas algo divertido o tratas de escapar, bueno, estoy seguro de que sentiste mi ki rodeándote en este momento. Como jefe del subdistrito, tengo la autoridad para eliminar cualquier amenaza sospechosa. Alex de repente se le puso la piel de gallina. Esto estaba al borde de la locura. Solo estaba tratando de renunciar a su trabajo, y su ex jefe amenazó su vida una y otra vez. El mundo del cultivo realmente era peligroso.
Bien, bien, te seguiré. Hemos trabajado juntos durante tantos años, ya me conoces. No haré nada divertido. Ante las palabras de Lex, Jessica recordó de repente que había trabajado con Lex durante algunos años y, aunque no tenía un conocimiento íntimo del hombre, había pasado suficiente tiempo con él para tener una idea del tipo de persona. Él era. Se relajó visiblemente, pero no bajó la guardia por completo. Sígueme y actúa con naturalidad. Si alguien en la oficina pregunta dónde vamos, solo diga que lo llevaré al centro de la ciudad a la oficina legal para finalizar su renuncia. Lex sonrió débilmente y asintió. Él la siguió fuera de su oficina y atravesaron el edificio rápidamente. Se dio cuenta de que Henry estaba sentado en su estación de trabajo, pero este no parecía ser el momento adecuado para ponerse al día. Afortunadamente nadie cuestionó a dónde iban. Cuando llegaron a la calle, un todoterreno negro estaba aparcado en la puerta con un chofer esperándolos con la puerta abierta. Lex subió al auto detrás de Jessica y se fueron. Por un tiempo se sentaron en silencio. Lex, que una vez más había recuperado la compostura después de ser constantemente amenazado, estaba pensando en cómo podría remediar la situación. Mucho dependía de cómo lo trataran en esta supuesta oficina de Bluebeard. Pero esperar a ver cómo resultaban las cosas no era algo que Lex pudiera hacer, tenía que tomar la iniciativa. Entonces, ¿los cultivadores son muy comunes?, preguntó Lex, sonando reacio. Jessica vaciló, pero finalmente respondió. Los cultivadores son lo suficientemente raros como para que la población en general no los conozca, pero son lo suficientemente comunes como para que existan leyes especiales relacionadas con ellos. Las familias más poderosas o antiguas los tienen y la mayoría de los niveles superiores de las grandes empresas los tienen. En los gobiernos democráticos son más raros, pero todo ejército está lleno de ellos. Puedes considerarlo como si cualquier persona de cierto estatus tuviera al menos alguna interacción con los cultivadores, si ellos mismos no lo son. Incluso una persona normal que se eleva hacia el éxito terminará encontrándose con ellos eventualmente, e incluso puede convertirse en uno. Entonces, ¿cómo es que son un gran secreto? Ni siquiera creí que fueran reales hasta que obtuve mi técnica de cultivo. Es un secreto, pero no muy bien guardado. Hay toneladas de libros, películas y programas sobre ellos en todas partes. Pero la mayoría de los medios de comunicación controlan estrictamente lo que se informa como noticias reales y los propios cultivadores tienen un gran incentivo para mantener las cosas en silencio. Los recursos de cultivo son escasos y cuanto mayor sea la demanda, mayor será la competencia. Si no es gran cosa, entonces, ¿por qué reaccionaste tan fuerte al descubrir que soy un cultivador? Hay una gran diferencia entre un cultivador registrado y no registrado. Debido a su mayor fuerza y habilidades, si los cultivadores no están regulados, habría caos en todas partes. Antiguamente, los clanes o sectas solían mantener la paz. En la actualidad las cosas han cambiado. En Estados Unidos 3 empresas privadas tienen contrato con el gobierno para regular la actividad de los cultivadores, Bluebeard es una de ellas. Mantienen una lista de cultivadores registrados y cierta información básica sobre ellos. De esta manera, si ocurre un incidente, pueden rastrear más fácilmente al responsable. Sin embargo, los cultivadores no registrados son una historia diferente. Registrarse no tiene inconvenientes reales, y en cambio tiene muchos beneficios, por lo que solo aquellas personas que tienen algo que ocultar no se registran. La mayoría de las veces, son delincuentes que se han escapado de otro país, o personas con intenciones maliciosas. Jessica vaciló un poco una vez más, insegura de cuánto más sería apropiado revelar. Finalmente, decidió advertirle a Lex. Deberías tener mucho cuidado. Si realmente te cultivaste a ti mismo y no tienes antecedentes en los que confiar, entonces caes en la categoría más vulnerable de cultivadores. Aunque los cultivadores tienen que seguir leyes especiales y sus actividades están reguladas, también se les conceden privilegios especiales. Normalmente no es tan malo, pero si un cultivador con un alto nivel de cultivación alguna vez te percibe como una amenaza para sus intereses, no dudará en matarte y, como mucho, recibirá una multa. Si quieres sobrevivir, te sugiero encarecidamente que te unas a una organización lo antes posible. Lo escuchaste en el estanque de novelas.